Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. En este momento, pues queremos llamar a nuestro primer expositor, quien es asesor del Centro de Apoyo de la Tecnología de Innovaciones CATI de ONAPI, además asesor del Poder Ejecutivo en Propiedad Intelectual. Con la conferencia El ejercicio y la forma del procedimiento del derecho de autor, recibimos al doctor Marino Félix Terrero. Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, a nombre de la Academia de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en la República Dominicana, bajo la dirección de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, queremos agradecer primero la organización de este seminario con el tema que se ha escogido relacionado con el derecho de autor. De manera personal, agradecer también la invitación que nos han hecho para tratar un aspecto muy importante sobre el tema de derecho de autor. Parece ser que ha habido una variación en el programa porque en el que me enviaron estaba como expositor en el tercer lugar. Ahora me ha tocado primero, pero de todos modos nosotros entendemos que no importa el orden, siempre y cuando se hable del tema que se ha escogido para tratarlo en esta mañana. Hablar de derecho de autor en esta época, tal como lo anunciaba en su exposición el gran amigo Basilio Belial, resulta sumamente importante. Y no solo importante, nosotros diríamos que indispensable, porque el derecho de autor está presente en todo lo que tiene que ver con la actividad del ser humano, desde lo más simple hasta lo más complejo. Hoy la tecnología hace aún más interesante y más necesario el tema. Hemos escogido aquí un aspecto que tiene que ver con el ejercicio del derecho de autor y las formas de protección a estos derechos. Y entendemos que es importante porque si algo tiene cualquier persona que cuidar es precisamente el ejercicio de sus derechos. Vamos a iniciar por ver, el derecho de autor tiene dos conceptos que nosotros debemos delimitar. El primero es desde el punto de vista de la creación. El artículo 3 de nuestra legislación 6500, pueden leerlo, ofrece información sobre los derechos que tiene el autor desde el mismo momento de la creación de su obra. Se refiere a la facultad que tiene el autor sobre la obra que ha creado. Eso es desde el punto de vista de la creación, el autor adquiere un derecho, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante.
Ahora bien, no basta con que usted tenga un derecho. Si usted no puede ejercerlo y no hay nada que le garantice ese derecho en contra de las violaciones, entonces no estamos en nada. Y por eso, cuando hablamos de derecho de autor desde este punto de vista, nos referimos, muchas gracias, nos referimos a las normas, o sea, al poder coercitivo del Estado para que cuando hayan infracciones o violaciones a esos derechos, entonces se garantice su protección. La legislación dominicana, aquí tenemos la ley 6500 sobre derechos de autor, de la cual ustedes han oído hablar bastante, su reglamento de aplicación, el 362-01, y los tratados internacionales que han sido ratificados por la República Dominicana, por el Estado, de los cuales vamos a hablar también un poco más adelante. De manera práctica, nosotros tenemos que ver cuáles son las obras que protege el derecho de autor. O sea, ¿qué es lo que protege el derecho de autor? Siempre se ha dicho desde el Convenio de Berna que el derecho de autor protege las obras literarias y artísticas y la forma científica, la forma literaria de las obras científicas. Pero cuando hablamos de obras literarias, el asunto es amplio. Por ejemplo, ustedes ven ahí un listado amplio de obras literarias, o son los libros, novelas, obras musicales, revistas, cuentos, obras de teatros, ensayos, discursos, páginas web, programas informáticos, anuncios publicitarios, obras cinematográficas y todas las que se relacionen con ellas, tales como películas, videojuegos, productos, multimedia, programas de televisión, etc. Es una lista amplia. Las obras artísticas también hay un listado amplio de las obras artísticas. Tenemos los dibujos, las pinturas, las fotografías, esculturas, obras arquitectónicas, mapas, etcétera. O sea, todas aquellas obras y tridimensionales están protegidas por el derecho de autor. En el artículo 8 de la ley 6500 hay un listado amplio, enunciativo, de todas las obras que gozan de protección por el derecho de autor aquí en la República Dominicana. ¿Cómo se adquiere el derecho de autor? Eso es bueno recalcarlo y ver cuál es la forma y cómo, cuáles son aquellas circunstancias que dan lugar a que se adquiera el derecho de autor. Por un lado, aquí tenemos que hay una adquisición automática, como expresamos en el primer punto, que viene por el simple hecho de la creación de la obra. El artículo 3 de la ley 6500, cuando ustedes lo lean, se darán cuenta cómo a partir del momento de la creación el autor tiene un derecho sobre su obra. Existe generalmente, y a lo mejor ustedes habrán visto esto, un pequeño símbolo que cuando una obra es publicada, que es como un círculo con una C dentro, una pequeña C encerrada en un círculo, que es para indicar que esa obra está protegida por el derecho de autor. Aquí casi no se usa, pero en las web, en el entorno digital,
con frecuencia podemos ver ese símbolo. Ese símbolo es simplemente un indicativo. No quiere decir que si no se coloca el símbolo a la obra publicada no esté protegida por el derecho de autor. No es necesario que esté insertado el símbolo para indicar, para que la obra esté protegida, porque la protección de la obra viene desde el mismo momento de su creación. Esto, en lo que han visto la página web de la OMPI, pueden ver que la OMPI sí lo usa mucho. Realmente aparece el pequeño círculo con la C, dice OMPI. Puede ser, por ejemplo, para poner un caso, 2007, OMPI 2007, lo que significa que la publicación que hizo la OMPI en el año 2007 está protegida por el derecho de autor. El primer año, por lo general, indica la fecha en que se ha publicado la obra. Y el segundo año indica que esa obra ha sido actualizada. Por ejemplo, el símbolo OMPI 2017, lo que quiere decir que el primer año, el año 2000, indica que en el año 2000 esa obra fue publicada y que en el 2017 ha sido actualizada esa obra. La titularidad, también el derecho se adquiere, derecho de autor, por cesión de derechos. Se transfieren uno o varios de los derechos económicos o patrimoniales. El adquiriente pasa a ser el titular, o sea, el dueño. Es decir, que por cesión se puede adquirir la titularidad y por lo tanto el derecho de autor. El artículo 77 de la ley 6500 establece que la cesión debe cumplir con una formalidad, debe ser por contrato, no debe ser verbal, sino que necesariamente tiene que cumplir con esa formalidad. La titularidad por concesión de licencias. Hay que establecer la diferencia entre estas dos formas de adquirir el derecho de autor. Porque ya dijimos que cuando se transfiere el derecho por cesión, el adquiriente pasa a ser titular del derecho, por lo tanto, puede realizar actos con terceros relacionados con el derecho que ha adquirido, porque se le han cedido. El autor se lo ha cedido. Sin embargo, por la concesión de licencia, el licenciatario no goza de este derecho, solo le permite hacer ciertas cosas, ciertas acciones, pero nunca será el dueño o el titular del derecho, porque el autor se lo autoriza, pero no se despoja de la propiedad del derecho. Por ejemplo, la licencia no autoriza la realización de actos relacionados con los derechos patrimoniales. La licencia puede ser exclusiva y no exclusiva, dependiendo si el autor le ha dado la facultad a una persona para que sea ella específicamente la única que realice la actividad para la cual se ha otorgado la licencia, y no exclusiva si el autor se reserva el derecho de autorizar esa misma acción, esa misma actividad a otra persona. La gestión colectiva algunas veces adopta algunas formas de licencia, la concesión por licencia. Por ejemplo, cuando los autores asociados le autorizan, le dan la facultad a la sociedad de gestión colectiva para recaudar sus remuneraciones, para distribuirla y también para solicitar, detectar infracciones, etcétera. Ahí también se adopta una forma de licenciamiento
que es una forma también de adquirir algunos derechos relacionados con el derecho del autor. Pero el autor también puede renunciar a ejercer su derecho, si quiere. El autor puede decidir no utilizar o no ejercer sus derechos. Por ejemplo, basta con que cargue su obra en el internet y que diga que es gratis, pero siempre y cuando sea sin fines de lucro. Porque si es gratuita, pero no se le autoriza a comercializar la obra, porque ahí entonces habría una infracción. Aquí recientemente ha habido un ejemplo con la última película, no sé si ustedes han visto, de Ángel Muñiz, que él dice, él inclusive, el estreno fue por televisión, la carga en el internet y él dice que pueden usarla como entiendan y que es gratuita. Pero que a nadie se le ocurra entonces ponerse a comercializar la obra de Ángel Muñiz, porque él lo único que ha autorizado es a que el público tenga acceso de manera gratuita sin necesidad de pedir permiso al autor. ¿Cuáles son los derechos protegidos? Porque también hay que ver, porque la ley nuestra habla de que hay derechos que tiene el autor. Entonces hay que ver cuáles son esos derechos. El autor recibe un conjunto de derechos que son exclusivos. O sea, son ciertas cosas que solo el autor puede hacerlas con su obra. Según el convenio de Berna, tenemos que el autor tiene al momento de crear su obra dos tipos de derechos. Los derechos morales y los derechos patrimoniales, y ya hemos visto algo sobre los derechos patrimoniales. Veremos ahora el ejercicio de los derechos morales. Los derechos morales son los que mantienen un vínculo personal entre el autor y su obra. Son generalmente tres: el derecho de paternidad, el derecho de la integridad de su obra y el derecho a la divulgación. Los derechos morales son, como establece nuestra ley en su artículo 17, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Están fuera del comercio, con eso no se puede comercializar. El autor tiene el derecho de exigir en todo tiempo la paternidad de su obra, a oponerse a toda deformación, mutilación, conservar inédita o anónima su obra. A la muerte del autor, el ejercicio de estos derechos corresponde a sus cónyuges, herederos legales. Si no hay cónyuges ni herederos, entonces corresponde al Estado, y ahí el Estado entonces pasa a ser en cierta medida titular de ese derecho. Pueden ver el artículo 76 de la ley. Es la única forma que se pueden transferir los derechos morales del autor, es por sucesión, porque ya dijimos que son inalienables y por tanto no se pueden ceder por contratos. El ejercicio de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, que con frecuencia son llamados derechos económicos, porque hoy en día el derecho de autor no se protege solo como un derecho humano, sino también se defiende y se protege como el salario de los autores. Por eso también con frecuencia se le llaman derechos económicos. Aquí tenemos esos derechos, la reproducción de la obra. La reproducción puede ser de diferentes formas, como ustedes ven, como son fotocopiar, grabar, descargar, cargar, imprimir, fotografiar, escanear, etc. Está el derecho de distribución, que es vender los ejemplares al público. La comunicación, que es comunicar la obra al público. La traducción, traducir la obra a otro idioma. La adaptación, ahí tiene una característica que es como modificar el tipo de obra. O sea,
se toma una obra y se modifica en otra. Por ejemplo, un libro, se toma un libro que es una obra literaria y se lleva al cine, es una película, se ha transformado una obra literaria en una película y ya es una obra totalmente diferente. Pero el ejercicio de estos derechos tiene algunas limitaciones. ¿Cuáles son? Cuando se habla de limitación es que a veces se hacen cosas a las cuales el autor no puede oponerse, ya sea porque la ley lo establece así o porque estemos en presencia de esto, por ejemplo, que vemos aquí. Queremos tratar en primer lugar la limitación por el dominio público. El dominio público es importante que se vea porque es quizás la limitación más importante. Las obras del dominio público pueden ser utilizadas, me están haciendo señas, no sé, bueno, pero vamos a avanzar para que llevemos esto. Establece un equilibrio entre los derechos que tiene el autor y el derecho que tiene el público, el acceso a la obra. Ustedes esa exposición la van a tener, pueden chequearla ahí para que vean en qué consiste el dominio público. También las limitaciones por las leyes nacionales, que por lo general establecen una lista de limitaciones, pero siempre y cuando no causen un perjuicio, un perjuicio al autor y un atentado a la explotación normal de la obra. La vigencia del derecho de autor generalmente oscila entre 50 y 70 años, dependiendo el país. En nuestra legislación, después del dere capta, es de 70 años. ¿Quiénes pueden ejercer el derecho de autor? En principio, el autor, los titulares, etcétera, cuando se les ceden los derechos, y también en los derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva. El ejercicio de los derechos conexos, ya sabes, las sociedades de gestión colectiva pueden ejercer esos derechos en representación del autor, y en este caso vamos a ver la observancia. Por lo general, en el convenio de Berna no hay muchas cosas sobre la observancia, sino que esto ha venido a ser fortalecido por otros convenios internacionales, sobre todo el Tratado Internacional de la OMPI sobre Derechos de Autor, WCT, el Tratado Internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes y ejecutantes de fonogramas del WPPT, y aquí en el acuerdo de los ATPI también, que tiene que ver con ese fortalecimiento. En la República Dominicana tenemos la Constitución de la República, la Ley 6500, el Reglamento 362 y otras leyes especiales, como ustedes verán en otras exposiciones. El Internet, aquí la protección del Internet, sabe que el Internet facilita las infracciones, las violaciones, son mucho más fáciles. Por ejemplo, cargar y descargar, hacer copias, distribuir y comunicar al público las obras de los autores, el uso de las nuevas tecnologías, que tiene un cambio muy rápido, entonces facilita esto. Hay que denotar, ustedes, para proteger las obras, los autores se han valido también de las mismas herramientas que hacen vulnerables a sus obras. Ustedes verán ahí, que vamos a dejar la exposición para que chequen cuáles son las medidas que toman los autores para proteger sus obras en el Internet. Aquí hay que ver, ustedes han oído hablar de streaming, de Spotify, de ese tipo de empresas comercializadoras de las obras de derechos de autor, el Creative Commons, por ejemplo, que incentivan a los autores a cargar sus obras en el Internet sin ningún beneficio. Eso es precisamente una aberración, hay que cuidarse de eso. Pero de eso le va a hablar a lo mejor más adelante el doctor Jaime Ángeles, que veo que tiene una exposición en ese sentido, de cuáles son los retos del derecho de autor en el entorno digital, y ahí estará entonces el reto en esta materia. Gracias a ustedes por escucharme y les deseo feliz día en esta mañana.